político. Es la primera de las sentencias. Sí. Estamos hablando de Inés de los Ríos y estamos hablando de que se crea precedente, porque ahora, ¿qué es lo que viene? Pues ahora la cuestión es, digamos, va un poco al hilo de lo que decía Mario, es lo siguiente, es decir, realmente el Tribunal Europeo se ha pronunciado sobre un hecho concreto. Entonces, por eso sí que alarma un poco el sentido de que no se espere a que el Tribunal Supremo decida, por parte de la Audiencia Nacional, se está dando ya validez, digamos, que se pueda aplicar directamente a todas las personas encausadas en delitos similares, es decir, prácticamente unos 60 terroristas de ETA. Y eso preocupa a la sociedad. Realmente es una competencia que ahora mismo está asumiendo la Audiencia Nacional y poco se puede hacer al respecto. Pero la cuestión es, ¿estaban obligados la Audiencia Nacional a decidir de esa manera la aplicación según viene de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos? En absoluto. Es un criterio que han decidido seguir, es verdad, por una mayoría muy amplia, es decir, los votos han sido, creo que de los ponentes, aunque son 17, había 12 y 1 que fue el voto particular, digamos una mayoría bastante aplastante en ese sentido, han decidido tirar por ahí. Pero claro, el campo de batalla o el balón, en este caso en juego, estaba que realmente se tendría que decidir uno por uno los casos. Al tomar esa decisión la Audiencia Nacional, digamos, cualquier debate de las fuerzas políticas alrededor de cómo se puede o no se puede hacer, evidente queda un poco vacío, porque ya se están tomando decisiones y yo repito, antes incluso que el Tribunal Supremo decida. ¿Cuál es el perjuicio que puede haber y por qué hay esa alarma social? Esa alarma social evidentemente la hay porque la gente está viendo que se va a poner gente en la calle de una forma demasiado rápida y eso es importante. ¿Por qué? Porque la gente en este sentido, y antes se comentaba aquí, está acostumbrada a que los procesos judiciales sean lentos, pero incluso cuando hay ejecuciones de sentencias también. Y esa, digamos, identificación entre una sentencia que ha salido directamente con casos, digamos, que tienen un paralelismo muy directo, es cierto, pero que sea tan automático es lo que está preocupando un poco a la sociedad. ¿A eso pueden dar respuesta los políticos? Difícilmente, porque es un tema que está absolutamente judicializado como no podía ser de otra forma. Pero es verdad que como las decisiones que llevan a todo esto son cambios legislativos y posicionamientos que se han hecho políticamente, pues la gente evidentemente hace su análisis. Pero lo que me refiero yo, ¿España se podría haber opuesto? Podría haber tenido esa opción, porque es un convenio que firma el Gobierno, pero ha habido tanta rapidez en la aplicación y posteriormente, una semana después, además, en pronunciarse la Audiencia Nacional que va a seguir el mismo criterio, realmente queda muy poco margen de maniobra. Que nadie aquí en la mesa haya dicho que no se tenga que cumplir o que España no pueda cumplirlo. Lo que sí que puede hacer el Estado español, en este caso ya no le da margen a ello, pero lo que sí se puede haber hecho es, sobre todo la Audiencia Nacional en este caso, es interpretarlo de otra manera. Es decir, realmente la sentencia según viene simplemente habla de un caso concreto, que es verdad que viene a través de una doctrina, pero eso habrá que interpretarlo. El interpretarlo de una forma extensiva que automáticamente, y pongo énfasis en esa palabra, automáticamente se aplica a todo el mundo, es una decisión que está tomando la Audiencia Nacional. Criticable o no, pero es la decisión que está tomando. El hecho de que se podía haber hecho de otra manera, es decir, revisando caso por caso, que era lo que había indicado el Tribunal Supremo, de hecho la Audiencia Nacional también lo está haciendo caso por caso, pero ya habiendo dado celeridad al hecho del criterio que va a mantener. Eso es lo criticable. No es criticable el decir, porque vamos, aquí nos ha dicho que no se respetara la sentencia o se fuera en contra de la sentencia o nos saltáramos la sentencia. Es verdad que ha habido asociaciones de víctimas del terrorismo que han dicho eso. Yo las entiendo perfectamente, porque ellas, es decir, no puedes tener efectivamente, por desgracia, la cabeza tan fría cuando te atañe directamente y hay que entender que su criterio, lo que ellos exponen, tiene sus razonamientos. Y ojo, es cierto que incluso la Asociación Profesional de la Magistratura ha dicho que se podía hacer una interpretación a partir de 2006, me refiero hasta la actualidad, en el cómputo de las penas y otro con posterioridad, porque es verdad que la jurisprudencia al final crea ley. Pero aquí nadie ha puesto en tela de juicio el hecho de si España podía haberlo cumplido o no. ¿Por qué? Porque el artículo 46 del convenio nos remite al 10 de la Constitución y nos obliga a cumplirlo. Cuestión distinta es cómo tenemos que cumplirlo. Evidentemente, si la Audiencia Nacional, y no es que se barajee nada, sino decide tomar cartas sobre el asunto y en vez de esperar a un amparo del Constitucional o lo que va a decir el Tribunal Supremo, porque, repito, y lo ha dicho su compañero de partido, y además es cierto, lo dijo Tomás y Valiente en su día, y es que es una teoría, vamos, es que es la realidad, es decir, no hay una norma procesal que nos diga cómo debemos cumplir este tipo de sentencias. Pero básicamente, ¿por qué? Porque la mayoría son declarativas, esta no, tenemos la mala suerte que es ejecutiva. Entonces, al ser ejecutiva, nos remitimos a lo anterior del año 91, donde el criterio de la Audiencia Nacional fue que plantearan su recurso de reforma y que se decidiera. Es decir, esa celeridad
no es que nosotros alarmemos a la sociedad desde aquí o en otros medios de comunicación, es que la sociedad está alarmada porque ha visto excesiva celeridad en cómo se ha dado este cumplimiento. Es decir, parece que estábamos esperando, desgraciadamente, esta resolución, lo cual eso siempre está bien, porque siempre hay que estar pendiente de por dónde pueden ir, digamos, un pronunciamiento judicial, sobre todo tan importante como este, pero lo que la sociedad no entiende, y es verdad, y es un asunto judicial, pero no lo entiende la sociedad, que se haya dado tanta celeridad. Simplemente es eso. Lo que más indigna a los ciudadanos, sobre todo, es tener la sensación de que ahora pueden ser vistos como víctimas los que eran los verdugos. Es decir, eso de verdad indigna muchísimo. Lamentablemente es verdad, lo hemos dicho al principio y creo que eso lo compartimos todos, sobre todo por el principio de retroactividad, lo ha dicho el compañero de Izquierda Unida, y es que es cierto, viene en la Constitución, viene en el 9.3 y está muy atado. Pero claro, el hecho de que tú le hables a un ciudadano de que desgraciadamente, como la legislación anterior le permite beneficiarse, es una cuestión que no se entiende. De hecho, algunos juristas hablaban, es decir, sobre todo cuando hubo la sentencia en el año 2006, se hablaba, bueno, de que los beneficios penitenciarios son expectativas. Realmente no es así, porque nuestra Constitución, digamos, tiene una interpretación muy amplia en ese sentido y el 9.3 se interpreta de otra manera. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente es muy duro, o sea, no solamente para las víctimas, sino para cualquier ciudadano, no que digamos que tengan, es decir, se vean beneficiados por esta sentencia, sino que da la impresión, porque además todo mediáticamente se mueve, es decir, que los propios verdugos se aparezcan de cara a la luz como víctimas, es decir, además hay un partido de carácter absolutamente, no digamos ya nacionalista, ¿no?, sino que es el heredero directo de Herri Batasuna, que directamente, bueno, pues ha aprovechado esta sentencia para hacer su propia campaña de marketing y comunicación victimizándose. Y digamos, eso es lo que más indigna a la sociedad, el ver que pueda haber verdaderos verdugos que ahora aparezcan como víctimas. Afortunadamente hay un hecho positivo que sí que es bueno que lo traslademos a la sociedad y bueno, antes se ha incidido sobre ello, es decir, todas las sentencias a partir de noviembre del 95, en este caso, cierto, a partir del año de enero del 96, que son prácticamente ya todas, es decir, el ciudadano puede tener por lo menos la salvaguarda que el criminal que haya cometido esos delitos tendrá entre 30 y 40 años de cárcel y los cumplirá íntegramente. Pero es verdad que es flaco, digamos, reconocimiento o satisfacción para quien se ha visto afectado directamente y esto perder un familiar directo o incluso él mismo ha sido víctima de un atentado, el hecho de ver a terroristas que pueden salir cuando tenían penas, digamos, de más de 100 años de cárcel, bueno, pues salir con 20 años de cárcel, con 18 y 16, según les haya pillado esta doctrina. Pero que nosotros como demócratas evidentemente tenemos que aceptar esta sentencia, tenemos que comunicarle a la ciudadanía con responsabilidad, que evidentemente en la sentencia del año 2006, por desgraciadamente, estaba forzada para evitar que un criminal como Henri Parot saliera después de haber cometido 80 asesinatos y estar condenado a 4.800 años, pues también tenemos que decirlo. Hoy han conocido algo más sobre esta doctrina, que supone, entre otras cosas, por el escarcelamiento de terroristas y delincuentes, que suma muchas penas o muchos años de condena, y también, no sé, a partir de ahora, qué camino hay que seguir para que no se vuelva a dar una situación como la que estamos viendo. Reformas legales, reformas penales. Afortunadamente, es decir, ya con la ley orgánica del año 95, el 23 de noviembre, que aprobó el nuevo Código Penal, y la reforma posterior en el 2003, el 30 de junio, que se hizo, digamos, modificando y ampliando, que fue cuando se subió a 40 años, pocas reformas más se pueden hacer en ese sentido, pero siempre cualquiera bienvenida sea. Es verdad que hay sobre la mesa un intento de reforma que se viene anunciando durante bastante tiempo, pero todavía no se ha puesto, que es un poco la cadena perpetua revisable. Digamos, lo que pasa es que, claro, que el oír hablar desde la sociedad de una cadena perpetua revisable, hombre, no es lo mismo que cuando había una pena de muerte en la época de Franco, pero realmente es algo que causa repelús en la sociedad y que esas cosas hay que tomarlas también, digamos, con mucha cautela. ¿Por qué? Porque realmente siempre tiene que haber, es decir, el intento por el Estado de Derecho de reinsertar al preso. Es decir, lo han dicho además los otros contertulios, lo principal que produce indignación ya no es solamente que cumplieran 15 o 16 años, es decir, ni siquiera los 30 años que estaban condenados o 40 con el nuevo Código Penal y la reforma que tuvo, sino el hecho de que no estaban arrepentidos. Es decir, es verdad que alguien que no está rehabilitado, que no está arrepentido, ponerlo en la calle es un peligro para toda la sociedad. Entonces lo que habrá que buscar es la forma democrática, evidentemente los legisladores están para ello y para ello está el Congreso y el Senado, habrá que buscar la fórmula, no ya, porque es verdad que el derecho, por desgracia, siempre va un poco detrás de los hechos, no puede ser de otra manera, a veces sí se prevé con antelación, pero es difícil, la forma de que, no ya esto, que afortunadamente, es decir, a partir del 95
no se va a dar ningún caso más, pero sí otro tipo es verdad, en condenas que se sale a la libertad sin estar rehabilitado y si es un peligro potencial para la sociedad, hay alguna forma, digamos, de poder estar jurídicamente, velar por